Después de aquella noche, algo quedó suspendido entre nosotros. No volvió a mirarme igual, ni yo a él. Seguía entrando a casa como siempre, con la misma confianza, con la misma naturalidad frente a mi esposo. Pero cuando nuestras miradas se cruzaban, ya no había inocencia. Era una tensión silenciosa, pesada, como si ambos supiéramos que estábamos caminando sobre algo frágil. Empezaron los momentos calculados, no planeados, pero tampoco casuales. Coincidencias que se repetían demasiado, silencios que duraban más de lo necesario, espacios pequeños donde el aire parecía acabarse. No hablábamos de lo que estaba pasando. Eso lo hacía aún más peligroso. Mi esposo empezó a notarlo, no el motivo, pero el cambio. Me observaba más, preguntaba cosas simples, cosas que antes no preguntaba. Yo respondía igual que siempre, demasiado igual. Una tarde, mientras él estaba en otra habitación, el amigo se acercó. No lo hizo de golpe, no invadió. Se detuvo lo justo para que yo sintiera su presencia, para que supiera que no era una casualidad. No hubo contacto, pero hubo una elección, no apartarme. Ese fue el verdadero cruce. Sentí el miedo inmediato, no al momento, sino a lo que ya no podía deshacer. Porque entendí algo con claridad brutal. Esto ya no era solo una tensión interna. Ahora había testigos, riesgos, consecuencias reales. Y aún así, no me alejé. No ocurrió de golpe. No hubo un gesto grande ni una escena evidente. Fue algo mínimo, y por eso imposible de negar. Estábamos en la cocina, una tarde cualquiera, la casa en silencio, salvo por un ruido lejano que nos recordaba que no estábamos realmente solos. Me habló en voz baja, no para decir algo importante, sino para asegurarse de que yo lo escuchaba. Se acercó un poco más, no lo suficiente para tocarme, pero lo suficiente para que mi cuerpo reaccionara. Sentí su mano rozar la mía. Un contacto breve, accidental. Solo si uno quería creerlo. No la retiré. Ese fue todo el instante exacto en que dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un hecho. No pasó nada más. No hizo falta. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más denso, más consciente. Me miró esperando algo. No una respuesta en palabras, sino una señal. Y yo se la di sin darme cuenta. Esa noche, mi esposo volvió a mirarme con atención. Demasiada atención. Me preguntó si estaba cansada, si me sentía bien, si había pasado algo. Respondí lo correcto, como siempre, pero ya no podía controlar lo que no se decía. Empecé a notar pequeños cambios en él, silencios nuevos, miradas largas, preguntas que parecían casuales pero no lo eran. Y por primera vez sentí miedo no de lo que estaba pasando entre nosotros dos, sino de lo cerca que estaba de ser descubierto, porque entendí algo esencial. Cuando cruzas un límite tan pequeño no lo recuerdas por el acto, lo recuerdas por todo lo que obliga a ocultar después. Mi esposo ya no observaba, analizaba, no con gestos bruscos ni preguntas directas, sino con esa atención incómoda que aparece cuando alguien empieza a unir cosas que antes no encajaban. Noté el cambio en detalles pequeños, en la forma en que entraba a una habitación, en cómo se detenía un segundo más antes de hablar, en silencios que no existían antes. Yo seguía cumpliendo con todo, demasiado bien, y eso, lejos de tranquilizarlo, parecía inquietarlo más. Empezó a llegar antes a casa, no siempre, pero lo suficiente como para alterar rutinas. Se quedaba cerca, escuchaba sin parecer que escuchaba, miraba sin fijar la vista. A veces sentía su presencia incluso cuando no estaba conmigo, como si el aire hubiera cambiado de peso. Una tarde, sin decir nada, reordenó cosas que yo sabía exactamente dónde había dejado. No buscando, comprobando. Yo lo vi desde lejos, y supe que ya no se trataba de una sospecha vaga. Era una incomodidad que había empezado a tomar forma. Me observaba cuando hablaba, no por lo que decía, sino por lo que evitaba. Notaba cuándo me tensaba, cuándo respondía demasiado rápido, cuándo sonreía sin motivo. El amigo seguía viniendo a casa, pero algo había cambiado. Mi esposo ya no lo recibía igual. No era rechazo, era vigilancia.
Había miradas que se cruzaban entre ellos, breves, cargadas de algo que no estaba antes, y yo quedé en el medio, sosteniendo una normalidad que se resquebrajaba por dentro. Empecé a dormir mal, no por culpa, sino por anticipación. Sabía que no podía durar, porque cuando una sospecha se instala, no necesita pruebas inmediatas, necesita tiempo, y el tiempo, otra vez, jugaba en mi contra. Esa noche entendí algo que me dejó sin calma. Ya no estaba tratando de ocultar algo, estaba esperando que fuera descubierto. La verdad no apareció de forma violenta. No hubo gritos ni una escena descontrolada. Llegó como una certeza que mi esposo ya no intentó negar. Me explicó cómo lo había entendido todo sin necesidad de ver nada explícito. Durante días había observado mis silencios, mis cambios de ánimo, la forma en que evitaba su mirada y cómo mi cuerpo reaccionaba cuando esa persona estaba cerca. Me dijo que cuando la confianza empieza a quebrarse, el cuerpo lo revela antes que las palabras. Me contó que empezó a sospechar cuando notó que yo ya no estaba presente incluso estando a su lado, que percibió la tensión en el ambiente, los gestos que no encajaban, la incomodidad que surgía sin motivo aparente. Todas esas pequeñas señales se fueron uniendo hasta formar una verdad que ya no quiso ignorar. Cuando entendí que él lo sabía, me derrumbé, lloré. Le pedí que no se fuera. Le expliqué que había sido un error, una debilidad, algo que se me escapó de las manos. Le repetí que estaba arrepentida, que lo amaba, que no quería perderlo. Le supliqué que pensara en todo lo que habíamos construido y en la vida que aún podía salvarse. Pero me hizo entender que su decisión no nacía del enojo, sino de la claridad. Me explicó que ya no podía confiar en mí y que una relación sin confianza se convierte en un lugar inseguro, que quedarse significaría vivir con dudas constantes y que no estaba dispuesto a hacerlo. Me dejó claro que no era un castigo, sino una forma de protegerse. Después comenzó a recoger sus cosas. No lo hizo con prisa ni con rabia. Cada objeto que guardaba era una confirmación de que su decisión estaba tomada. Yo lo seguía por la casa, todavía llorando, todavía intentando detener lo inevitable, sabiendo en el fondo que ya no había vuelta atrás. Cuando se acercó a la puerta, comprendí que ese momento iba a marcarme para siempre. No hubo despedida, solo la certeza de que algo esencial se había roto. Al salir, no dejó la casa vacía, dejó un silencio pesado, definitivo. Me quedé sola con mi arrepentimiento, no como víctima, sino como responsable. Entendí que la soledad no empieza cuando alguien se va, sino cuando te das cuenta de que hay errores que no se pueden reparar, solo aceptar.